El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas, después que vuestros padres los mataron. Así sois testigos de lo que hicieron vuestros padres. Y lo aprobáis, porque ellos los mataron y vosotros les edificáis sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os lo repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, juristas, que os habéis quedado con la llave del saber, vosotros que no habéis entrado y habéis cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo en sus propias palabras. Palabra del Señor. Hoy escuchamos en la Eucaristía el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 47 al 54. Es la conclusión de una escena que vivió Jesús en la casa de un fariseo. La segunda vez que él acepta una invitación a comer en el Evangelio de Lucas. Y se formó un problema bastante serio, porque el fariseo y los fariseos que estaban alrededor de Jesús se escandalizaron porque él no cumplió un precepto pequeñito de la ley, que era lavarse las manos antes de comer. Jesús, dándose cuenta de esa pequeñez por la cual se estaban escandalizando estos hombres, empezó a expresar una serie de ayes, ay de ustedes, como una especie de lamento fúnebre sobre aquellos que se estaban fijando en unas cosas pequeñas y en las importantes verdaderamente no se fijaban. Eso se veía en los versículos inmediatamente anteriores de este Evangelio, capítulo 11, que estamos leyendo en estos días de Lucas. Hoy se concluye con los dos últimos ayes que hace a los letrados y a los juristas, a los maestros de la ley. Es hasta un poco simpático. Si nosotros recreáramos la escena, Jesús le estaba diciendo fuerte a los fariseos, diciéndole: ay de ustedes, fariseos, que se fijan en los detalles y no se fijan en el reino de Dios, en lo importante. Ay de ustedes, fariseos, que parecen ser sepulcros blanqueados, que por fuera están muy bonitos, bien pintaditos, pero por dentro son pura pudrición. Ay de ustedes, fariseos. Y en ese momento, uno de los letrados, que se llaman escribas o maestros de la ley, le dijo: maestro, con esas palabras nos estás ofendiendo también a nosotros. Y Jesús le dice: claro que los estoy ofendiendo, y espérense un momentico, que a ustedes también va, para ustedes también hay. Y les mandó tres ayes muy fuertes. El primero de ellos: ay de ustedes, maestros de la ley, que le ponen cargas pesadas a la gente y ustedes no son capaces de cargarlas. Primer aye. No aparece en el Evangelio que leímos hoy, pero aparece unos versículos inmediatamente anteriores. ¿Qué significa esto? Es algo normal con alguien que conoce la ley. El que conoce la ley sabe cómo violarla, sabe cómo evadirla. Y ese era un problema que tenían los escribas. Conocían también la ley, que se sabían todos los caminos retorcidos donde podrían evadir los
mandamientos o las leyes de Dios. Primera sentencia dura que le dice Jesús a estos hombres. Y después dice otras dos más fuertes. La primera de ellas: ay de ustedes, maestros de la ley, que le hacen mausoleos a los profetas, sabiendo que sus antepasados fueron los que los mataron. Como queriendo decir, eso ya es antiguo lo que ustedes están haciendo. Sus antepasados, es decir, los que dominaban la ley en la época de los profetas, también hacían lo mismo con los profetas, porque los profetas tenían la función de hablar en nombre de Dios cuando las cosas no estaban funcionando bien. Y a los primeros que les caían era, obviamente, a los que más poder tenían, a los legistas, a los que tenían, podríamos decir, el poder judicial en sus manos, que en esa época, en la época de Jesús y en la antigüedad, el poder judicial estaba unido al poder religioso. La religión estaba bien unida a la vida política. ¿Por qué decía Jesús esto? Porque él sabía que a él no lo habían aceptado y él era un profeta. Él había asumido una actitud de profeta. Entonces ellos le hacían mausoleos a los profetas de la antigüedad, pero al profeta que tenían enfrente, a ese sí lo criticaban, a ese sí le decían hasta de lo que iba a morir. ¿Por qué? Pues por una realidad que es muy humana. No hay muerto malo, dice. Cuando ya alguien ya palmó, ay, qué bueno que era, ay, pobrecito, pero si en vida yo tuve problemas con él, no tuve dificultades en decirle cosas bien feas. Por ahí dicen, no hay muerto malo. No hay otra frase que dice, si quieres conocer tus virtudes, muérete. Otros dicen, si quieres conocer tus defectos, cásate. Te los estarán recordando todos los días. No hay muerto malo. ¿Pero por qué? Porque el muerto ya no se puede defender. Ya le hago elogios y porque ya salió, ya no es un enemigo para mí. Por eso Jesús dice, ustedes que se hacen los buenos, que le hacen elogios a los que ya murieron, si esos profetas vivieran, ustedes también estarían en contra de ellos. Y el último, hay de ustedes, maestros de la ley, que están con la llave de la sabiduría, dice así. Ustedes que tienen la llave del saber. ¿Cuál es la llave del saber? La palabra de Dios. Ellos son especialistas en la revelación de Dios. Y teniendo la llave, no la quieren usar para entrar y no dejan que los otros que sí quieren entrar, entren. ¿Por qué dice Jesús esto? Porque ellos, teniendo la capacidad de comprender quién es Dios, qué es Jesús, se negaron. Ellos sabían que Jesús era el Mesías. Ellos sabían que Jesús estaba cumpliendo las Escrituras, pero buscaban cualquier manera para que él se equivocara y quedara desprestigiado ante la gente. Por eso, tremendo pecado estaban cometiendo estos hombres. Estaban arrastrando a la gente a que confundida cometieran también un error. La gente iba a tener un gran atenuante porque no era consciente, pero ellos, que tenían la llave de la verdad, que sabían, conocían las Escrituras, y a Jesús estaban buscando la manera de hacerlo confundir para que cayera en desprestigio, a ellos le iban a suceder un juicio mucho más duro que aquellas otras personas. 3 juicios fuertes que Jesús está haciendo sobre los fariseos y los escribas. Ya Jesús había decidido ir a Jerusalén. Ya Jesús sabía que por anunciar el reino de Dios, muy probablemente su propia seguridad personal y su vida estaban comprometidas. Pero no le importó. Jesús decía, he venido a cumplir la voluntad de Dios y lo haré hasta el final. Y soy fiel a mis principios. Podemos nosotros decir, bueno, Padre, pero eso es historia sagrada, ¿sí? Eso es del pasado, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Puede tener.
porque los pasajes bíblicos iluminan la vida de todos los hombres y mujeres de todos los tiempos de la historia. Son como imágenes ejemplares de lo que puede pasar en la vida nuestra, iluminan nuestra vida. Y aquí, para que nos pongamos la mano en el pecho, en el corazón y digamos, a veces nosotros, cuando tenemos cierto conocimiento de Dios, cuando tenemos cierto conocimiento de las verdades, nos volvemos especialistas de la palabra. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Nos podemos estar llenando de soberbia y vanagloria. En últimas, todo se remite, por lo menos lo que le dijo Jesús a los maestros de la ley, en que si yo estudio y estudio y estudio, conozco los misterios del universo, conozco los misterios de la historia, conozco los misterios de la vida, y me cierro a Jesús, me estoy volviendo ciego. Las personas que les gusta conocer y estudiar a profundidad la vida, y se les presenta a Jesús, y descubren que Jesús es cualquier cosita, no están comprendiendo verdaderamente el sentido profundo de la vida. Todo aquel que escruta la Biblia, todo aquel que penetra en el significado de las Escrituras, tiene que descubrir algo, que toda la Biblia habla de Jesús, que el Antiguo Testamento hablaba de Jesús hacia el futuro, y que el Nuevo Testamento hablaba de Jesús ya hacia el pasado. En Jesús se cumplieron las Escrituras. Jesús es la última palabra que Dios dio a la humanidad sobre lo que significa buscarlo a Él. ¡Qué bueno! Que los apóstoles, cuando Jesús les dijo, y ustedes también se van a ir, cuando terminó el discurso del pan de vida, Pedro levantó la mano y salvó a la patria diciendo, ¿y a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Aquel que conoce la Escritura debe llegar a esa conclusión. Bien lo dijo San Jerónimo, quien conoce las Escrituras termina conociendo a Jesucristo. Y quien conoce a Jesucristo obviamente va a entender profundamente las Escrituras. Aceptemos a Jesús, porque Él es el sentido no solamente de la revelación de Dios, sino de toda vida de ser humano que pase por este planeta. Amén.